A los participantes de la segunda lección en vivo para Ciencias Naturales. Sean bienvenidos. Por favor, confirman si escuchan bien mi voz para poder dar inicio. Muy buenos días, Raúl. Bienvenido, Juan, David, Luis. Por favor, no me confirman si escuchan bien mi voz. Perfecto. Vamos a esperar la confirmación de los otros dos compañeros y daremos inicio. Bien, esta lección en vivo se está realizando desde la ciudad de Bogotá, en el edificio inteligente de la Universidad Nacional Abierta y Distancia. ¿Listo? La lección que vamos a ver está titulada como Circuitos eléctricos a partir de los alimentos. ¿Quién les habla? La profe Andrea Castiblanco Cerda. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar en esta lección cómo hacer nuestro entregable, cuáles son los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta para la calificación. Por favor, Luis, intenta desde tus controladores de altavoces, ¿listo? Prueba con diferentes mecanismos. ¿Listo? Permítame entonces un momento. Aló, aló, aló. ¿Listo? Bien, esperemos un... Bien, listo. Entonces, vamos a dar inicio. Hay un estudiante, en este caso, que presenta fallas con su audio, pero damos inicio, listo. Bien, entonces, como les estaba comentando, vamos a desarrollar lo que es el entregable, los criterios de evaluación a tener en cuenta para que tengan un excelente promedio, ¿cierto? En esta actividad. Y finalmente voy a desarrollar las temáticas referentes a esta fase. Bien, entonces, ¿cómo es el entregable? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es una portada, ¿listo? Bien organizada. Buenos días, Jessica, en donde se identifique el título del entregable, en este caso, circuitos eléctricos a partir de alimentos, seguido de su nombre y sus apellidos completos, ¿listo? El SEAD al cual usted está inscrito, entonces tenga en cuenta esto porque eso le puede bajar puntaje. El SEAD es Bogotá, Duitama, ¿listo? Málaga, etcétera. Su curso, en este caso Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el ciclo en el cual está inscrito, que es ciclo 6, ¿listo? Y la fecha con año de la presentación del trabajo escrito, ¿listo? Para el primer punto vamos a tener una introducción de una página, ¿listo? En donde van a revisar los aspectos más importantes de la energía eléctrica, ¿listo? Con referencia a los procesos biológicos, ¿listo? Ya les voy a dar ejemplos para que ustedes tengan en cuenta cómo realizar esa introducción. Tengan en cuenta que es una página, ¿listo? La realización, seguido a esto, va a ser un circuito eléctrico, un proceso práctico en el cual usted va a evidenciar pues la temática que vamos a desarrollar en esta lección, en donde usted va a tener que realizar una descripción del proceso práctico, su funcionamiento y
realizar un pequeño texto, ¿cierto? Un argumento en donde usted dé cuenta de la relación con la ley de Ohm en este proceso práctico. ¿Listo? Como tercer punto, va a responder de manera bastante argumentada. ¿Listo? 3 preguntas. ¿Listo? Que van a estar en el entregable. Por último, va a escribir unas conclusiones finales. Recuerde que el número de conclusiones son 3. ¿Listo? Para la temática tratada. Y finalmente, si usted utilizó algún tipo de información para el desarrollo de la actividad, va a incluir la bibliografía consultada. Pilas, es importante que aprendamos desde ya a utilizar, ¿cierto? Las normas de referencia, ¿sí? Las normas APA, para que no tengamos inconvenientes de plagio en nuestros entregables, no solo para ciencias naturales, sino para otras actividades. ¿Listo? Tranquila, Zuleima. Bien, ¿qué vamos a evaluar? Entonces, un punto va a ser entregado a la puntualidad, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta la fecha en el cronograma para la entrega de esta actividad. Un punto para la portada de los datos sugeridos en el entregable. 8 puntos en la introducción sobre los aspectos importantes sobre energía y relacionados con los procesos biológicos. Las fotografías de su circuito eléctrico, y acá hago una claridad, aquí usted debe salir en la fotografía, ¿listo? Va a describir los materiales que realizó y la relación con la ley de Ohm. Este puntaje es de 10. Las preguntas van a tener 5 puntos y las conclusiones van a tener 5 puntos para un total de 30. ¿Listo? Es fundamental que recuerde que este entregable va anclado con la participación del foro Gran Idea número 2. Bueno, entonces para que por favor realice esta participación. Bien, entonces vamos a iniciar con el desarrollo temático. Bueno, ¿qué es la energía? Para poder comprender el proceso práctico que vamos a llevar a cabo, es importante tener en cuenta que la energía es la capacidad de la materia para producir un trabajo. En este caso, entonces, va relacionado con la ejecución de los movimientos y los procesos internos en los organismos o los elementos, máquinas, ¿sí? Etcétera. En donde se va a ver una transformación de ese movimiento o ese objeto para ponerlo en marcha. ¿Listo? En trabajo o en otro tipo de actividad. En este caso, entonces, vamos a tener en cuenta que hay un principio de la conservación de la energía que tiene en cuenta la capacidad de la transformación, ¿sí? Que presenta esta energía, en donde vamos a tener en cuenta que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado, o sea, que no interactúa, nosotros interactuamos, entonces, por ejemplo, un sistema aislado podría ser una olla a presión, ¿listo? Van a confluir dentro de ella una serie de fuerzas que van a influir en qué se está realizando al interior, ¿listo? En ellos van a interferir diferentes tipos de fuerzas, por ejemplo, la fuerza que tiene que ver con la gravitacional, o sea, con la fuerza que ejerce, ¿cierto? El núcleo de la Tierra, la fuerza elástica y otro tipo de presiones. ¿Listo? En este caso, entonces, vamos a ver que esa energía va a tener diferentes tipos. Uno de ellos, para darles un ejemplo, va a ser la energía mecánica, en donde hay una suma de energía cinética y potencial, ¿cierto? Una de movimiento y una de caída, que va a permitir entonces la relación
en el movimiento de esos cuerpos. ¿Listo? La interacción de esos cuerpos y las fuerzas que influyen en ellos. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Por favor, no dude en escribirme, ¿vale? Esa energía, entonces, atendiendo a la ley de la conservación de la materia, ¿listo? Que indica que la energía no se crea ni se destruye, pero sí se transforma, ¿cierto? Entonces acá les traje unos ejemplos. Entonces vamos a ver que las hidroeléctricas a partir del movimiento del agua, ¿cierto? Va a realizar una transformación a energía cinética para obtener energía eléctrica. De igual manera, eh, la energía eólica, que utiliza las corrientes de aire para generar energía eléctrica, los procesos de fermentación de la biomasa o descomposición de la biomasa que van a permitir a los organismos vivos que utilizan este tipo de elementos para obtener energía o nosotros para obtener, por ejemplo, energía eléctrica principalmente, la solar, ¿cierto? La energía de reciclaje, que en este momento será una de las que está más en auge, la que tiene que ver con el movimiento de las corrientes oceánicas y, y el movimiento superficial del agua en cuanto a las olas del mar, también se utilizan para generar algún tipo de energía. ¿Listo? La energía nuclear que utiliza, en este caso, elementos radioactivos para obtener energía para el funcionamiento de varias fuentes eléctricas. Y como último ejemplo, entonces, la energía que tiene que ver con el calor de la Tierra, ¿cierto? Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Sí, perfecto, Raúl. Muy bien la apreciación, sí. Tengamos en cuenta que hay una fuente inicial de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el movimiento del agua, ¿cierto? El movimiento que tiene que ver con las corrientes de aire o la energía solar, ¿sí? Que se va a transformar progresivamente en otro tipo de energía. ¿Listo? Para hacer la aclaración. Para poder hacer la primera parte, que es el texto, es fundamental entonces que tengamos en cuenta que los organismos vivientes también tenemos procesos electroquímicos en donde van a influir para que nosotros realicemos todas las actividades diarias. ¿Listo? Entonces, como el ejemplo que tenemos aquí, voy a cambiar un poquito de color. Tenemos el proceso fotosintético. ¿Listo? Es una planta que aprovecha una fuente primaria de energía, en este caso, entonces, el sol, ¿cierto? En donde se van a presentar ciertos ciclos químicos que van a influir en esta planta para que ella finalmente pueda obtener su fuente energética y así puede generar otros tipos de eh, moléculas orgánicas. En este caso, entonces ella toma el dióxido de carbono más el hidrógeno y la fuente de energía, que en este caso van a ser los rayos del sol. ¿Listo? Los rayos del sol van a ser el detonante, ¿cierto? Energético para la reacción química que allí se lleva a cabo. Finalmente, cuando la planta realiza este proceso químico, va a tener como resultado moléculas de glucosa, ¿cierto? Glucosa y oxígeno. Pero ¿dónde va, por ejemplo, dónde queda esa glucosa? Bueno, principalmente en los frutos, ¿cierto? O en sus tallos, en sus hojas. Y principalmente nosotros utilizamos los productos, ¿cierto? Que tienen que ver con fruto para nuestra alimentación. Como todos sabemos, ¿cierto? Nosotros requerimos de otros organismos vivos para generar
para generar, en este caso, todo lo que tiene que ver con nuestra cotidianidad. Si nosotros no comemos, pues no tenemos energía y en este sentido, pues no podríamos sobrevivir. ¿Listo? Entonces, nosotros consumimos los productos que nos brinda la naturaleza. Esos alimentos a su vez nos permiten unos procesos internos químicos, ¿cierto? Que van a generar que nosotros mmm, generemos la molécula principal, ¿cierto? La monedita energética, que en este caso es el ATP, ¿listo? El ATP entonces es como nuestra energía, ¿cierto? Nuestro detonante energético que nos permite, en este caso, realizar trabajos diarios, ejercicio, etcétera. ¿Listo? Recordemos que la glucosa es una de las moléculas orgánicas fundamentales para que nuestro cerebro mantenga un buen funcionamiento. ¿Listo? Sí, los organismos, entre la glucosa, que es más favorable para nuestra nutrición, es la que proviene de manera natural. En este sentido, entonces, los frutos, ¿cierto? De las plantas. Y hay otros azúcares derivados, ¿sí? Químicamente transformados, en donde estos azúcares son procesados y no tienen la molécula básica de la glucosa, que es esta que estamos viendo acá. Entonces ya son sobreprocesados y tienen mucho mayor contenido de, pues de azúcares. ¿Listo? Bien, entonces ese alimento me proporciona a mí una energía y esa energía es transformada en mi cuerpo químicamente para que yo pueda respirar, para que yo les pueda hablar ahorita, yo pueda ver, ¿listo? Toda esa energía está consumiéndose y transformándose paulatinamente. Finalmente, en ese proceso, pues va a haber una transformación. Y para nuestro caso, ¿cierto? Puede estar dado en el movimiento, ¿cierto? El final de un movimiento, el final de mi respiración que transforma el oxígeno que recibo en dióxido de carbono o, en este caso, pues una expulsión, ¿cierto? De los desechos o los productos que ya han sido aprovechados. En ese sentido también, entonces, esos productos aprovechados, pues hay otros organismos que estarán gustosos de obtener esa energía que sigue, ¿cierto? Que está dentro de ese desecho, en este caso las bacterias y los organismos coprófagos, que son los que se alimentan de las heces fecales de los otros animalitos, y estos organismos cumplen con otro ciclo, ¿cierto? Que es cuando ya utilizaron esa energía, van a sacar sus productos de desecho como abono, ¿cierto? Y pues lógicamente este proceso fluye, o sea, es cíclico, ¿listo? Entonces acá podemos ver que de una fuente primaria, que ha sido el sol, una fuente básica, se ha transformado a través de los organismos, ¿sí? Y van pues generando ciertas utilidades. Bien, uno de los ejemplos es la fotosíntesis. Sin embargo, hay otros procesos que usted puede utilizar en el texto, como el ciclo de Krebs, ¿listo? El ciclo de Calvin que utilizan las plantas, la respiración celular, ¿listo? Entre otros procesos biológicos que usted puede estar eh, desarrollando en el texto. Bien, debido a que el humano, en este caso, ha tenido una emergencia por sacar todo provecho de la naturaleza y de los ambientes, de los fenómenos físicos y químicos y biológicos de la Tierra, surgió, ¿cierto?, la necesidad de utilizar la energía eléctrica para casi todas las actividades diarias que realizamos y que las máquinas que tenemos a nuestro favor, pues sean, en este caso, utilizadas. ¿Listo? Entonces, la energía eléctrica, en este caso, es el flujo de cargas por interacción de átomos. Los átomos, pilas, y acá recuerdo, los átomos, ¿cierto?
presentan una estructura básica, ¿sí? Acá les traigo un modelo, ¿no?, en el cual se van a evidenciar unos niveles de energía, que son las bolitas que están alrededor de la parte central, y los electrones que están afuera. Estos son los electrones de valencia, ¿sí? El núcleo va a tener protones y neutrones, ¿sí? Recordemos básicamente. Lo que se interrelaciona en el circuito eléctrico o en la energía eléctrica más bien van a ser las cargas de electrones de esos átomos. Uy. La energía eléctrica entonces se va a manifestar en una gran variedad de fenómenos. ¿Listo? Entonces podemos verlos en los rayos, ¿cierto? En la electricidad estática, ya vamos a desarrollarlo un poco más. La inducción de del electromagnetismo, perdón, y el flujo de las corrientes eléctricas. ¿Listo? Y lógicamente, como les estaba hablando, se utiliza para generar diversos tipos de utilidades. En este caso, la generación de luz, de eh, calor, movimiento y los circuitos eléctricos que permiten, por ejemplo, que ustedes me puedan observar en este momento. Bien, esa interacción de los átomos, para el caso específico los electrones de valencia, ¿cierto? Van a estar interactuando, haga de cuenta, como si fueran unos imanes, en donde va a haber una excitación o un movimiento, ¿cierto? En el cual esas pequeñas partículas generan unas fricciones. Esas fricciones van a generar entonces, en este caso, la energía eléctrica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas moléculas están cargadas negativamente, unas más que otras, y eso permite generar un polo más positivo, en este caso los que tienen menos energía negativa, y los que tienen mucha más energía negativa, que en este caso sería el polo negativo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta aquí en este punto? Entonces recordemos que la interacción entre los átomos se da a partir de el choque, por así decirlo, el movimiento de excitación, ¿cierto? Entre dos electrones. ¿Listo? Los electrones ya te respondo, Raúl. Los electrones en este caso están cargados negativamente. Hay unos átomos que tienen muchos más electrones, como el de la imagen, y hay otros que tienen menos. Entonces, a partir de esa carga que hay, pues va a haber unas ciertas diferenciaciones entre cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. Valencia, listo. La valencia tiene que ver con el número atómico que tiene ese elemento químico, ¿listo? En el cual ese número de electrones va a permitir, ¿sí?, la interacción atómica en función de unos enlaces químicos, ¿listo? Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de enlaces. Por lo general, esta temática va a desarrollar los enlaces iónicos. Sin embargo, no voy a hablar de los tipos de enlace en esta lección, ¿listo? Porque esos ya son conocimientos previos que usted debe desarrollar a través de los ciclos 3 y 4. Bien. En cuanto a conductividad se refiere, entonces ya vemos que la electricidad es la interacción atómica, principalmente de los electrones de valencia que cada uno de esos átomos va a interaccionar, ¿listo? Va a confluir. En cuanto a la conductividad, entonces vamos a ver que la energía tiene que fluir por algún canal, ¿cierto? Como el agua fluye en una cuenca de un río, ¿cierto? Para que pues se evidencie el río. La energía también va a tener un canal pues de paso, ¿listo? Entonces vamos a hablar que la energía eléctrica en este caso va a tener como principal elemento unos conductores eléctricos, los cuales son principalmente metales que van a permitir que
que fluya el, eh, el paso de esa energía. Hay unos materiales que generan una resistencia más alta que otras y lógicamente el material que genera mucha más resistencia pues no va a permitir que esa energía fluya eh, como uno quisiera, ¿sí? O sea, de manera más rápida o que permita ese flujo de energía. Y hay otros elementos que tienen menos, en este caso, resistencia al flujo de energía y pues va a generar que esa energía fluya con más rapidez. Ejemplo, para que tengamos en cuenta. Entonces, los cables de cobre. El cobre, al ser un metal, va a generar entonces un flujo de energía, ¿cierto? Con una resistencia intermedia, o sea, que me va a permitir el flujo de energía constante de esa energía que yo voy a proporcionar de un punto inicial a un punto final. ¿Listo? Pero, por ejemplo, la madera. La madera es un material, ¿cierto? Que tiene una resistencia alta al flujo de energía. Entonces, supongamos, yo voy a poner un cable que está expulsando, ¿cierto? Por así decirlo, electricidad y lo voy a poner en contacto con la madera. Si yo lo toco en otro lado, ¿cierto? Diferente a donde se está haciendo el contacto del cable, pues no me va a pasar energía. ¿Por qué? Porque este tipo de material es menos conductor que el cable de cobre, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo les voy a escribir, ¿sí? Un material y ustedes me van a decir, ah, es conductor, no conductor, ¿listo? Vamos a ir con el vidrio. ¿Conductor o no conductor? Muy bien, Juan Felipe. Muy bien, Raúl. ¿Listo? Bien. Quiero que me responda Jessica. Jessica, ¿este material es conductor? Jessica. Bueno, vamos a ver. No, Jessica ya está. Bueno, Jessica. El oro es un metal. En este caso, entonces, tiene un efecto conductor. Bueno, de pronto no es tan conductor como, por ejemplo, el hierro, pero es un material conductor. ¿Listo? Bien, y por último, Zuleima. ¿Listo? Zuleima. Pilas pues. Zuleima, el papel, ¿conductor o no conductor de energía? Muy bien, listo. Entonces ya diferenciamos, ¿cierto? Por ejemplo, una puerta de metal. ¿Es conductora o no conductora, Raúl? Raúl, muy bien. Listo, perfecto. Ya entendimos el concepto de conducción. Ahora, debido a que esos materiales presentan una resistencia, ¿cierto? Ya puede ser alta o baja, ¿listo? Hay que presentar también, y me parece importante que ustedes comprendan, lo que tiene que ver con un enlace iónico, ¿listo? Tengamos en cuenta que estos conocimientos ya deben estar previos en usted, sin embargo, entonces el enlace iónico es el que se caracteriza por ceder electrones de valencia, ¿listo? En este caso, entonces, hay un cation positivo que da una pérdida de electrones de valencia y un anión que va a ser el negativo, ¿cierto? Y lo que me va a permitir es identificar la ganancia de electrones. Un ejemplo cotidiano para que usted pueda identificar lo que yo le estoy mostrando aquí de cation y anión. Llega a su casa una vecina y empieza a decir, no, ¿cómo le parece? Y le empiezan a mostrar a usted o a decir un poco de cosas negativas, ¿cierto? Se va a descargar con usted. Usted está tranquilo en su casa, usted está lo más de pacífico. En este caso, entonces, ¿qué está haciendo la vecina? Está perdiendo esa energía mala porque se está descargando es con usted.
está dejando esa mala vibra. Entonces usted está ganando esa energía negativa que tenía su vecina y en este caso usted va a ser el anión, va a tener, ¿cierto? Una ganancia de energía negativa. Y la vecina, como ya se descargó de los problemas que tenía, entonces va a perder esa energía negativa. En este caso ya va a estar mucho más positiva. ¿Listo? Espero que haya sido entendido entonces, este ejemplo para evidenciar que pese a que los dos podemos tener energías negativas, unos más que otros, ¿cierto? Hay uno que es más dominante que el otro. En este caso hay uno que es más positivo porque tiene más poquita energía negativa y hay unos que tienen más energía negativa y en este caso pues van a ser aniones. ¿Listo? Como en la pila, en las pilas. Usted dice, ay, pero tan raro, acá hay un más y un menos abajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en más está cargado más, ¿cierto? Más poquita energía de electrones y en el otro lado más energía, ¿cierto? De electrones. ¿Listo? Bien, entonces acá en la imagen lo que tenemos es um, que los átomos, ¿cierto? En la parte positiva van perdiendo esa energía y en los aniones va ganando o excediendo su energía. ¿Listo? Bien, ahora vamos con la electrostática. Ya entendimos cómo es el flujo de energía, cómo se dan esos enlaces, ¿cierto? Y las transformaciones de esas energías. Ahora vamos con los procesos electrostáticos. Tengamos en cuenta que entonces la energía eléctrica va a tener principalmente dos procesos. El flujo de energía eh, electrostática, ¿cierto? Magnética, ¿listo? Que me va a permitir a mí el movimiento de esa energía. Entonces, electrostática son las cargas eléctricas que no tienen un movimiento. Entonces, entonces acá, movimiento de electrones, ¿cierto? Electrones, estática quiere decir que están quieticos, estáticos. Este fenómeno es el fenómeno de las superficies. Entonces, todos hemos jugado, o si no ha jugado, hágalo algún día en su casa. La peinilla con nuestra cabecita. Y si escalpa, entonces los pies rozándose con la alfombra. Usted va a evidenciar, ¿cierto? Que los pelitos, así como en la imagen, nuestros cabellos se van elevando debido a ese proceso electrostático de rozamiento entre superficies o los pies van a generar un proceso de calentamiento en donde vamos a generar ese proceso, ¿listo? De cargas eléctricas sin movimiento. O sea, que están ahí esas cargas, pero no están fluyendo y se activan a través de ese fenómeno de eh, electrización. Sí, Raúl, nosotros contenemos una energía y es precisamente lo que les mostraba en el ejemplo. Sí, Zuleima, entonces, por ejemplo, tú estás quietita y saludas a alguien y ¡pim! Se genera un choque eléctrico. Es porque hay un fenómeno electroestático. En este caso, entonces, hay una acumulación de cargas eléctricas en un objeto determinado. La electrostática, entonces, analiza los efectos de interacción que se producen entre los cuerpos como consecuencia de una carga eléctrica, ya sea más positiva o más negativa. ¿Sí? Este fenómeno de las superficies se da en un efecto de o separación, como en el caso de la peinillita, o transferencia de electrones de un átomo a otro átomo. Y dependiendo también de esos factores físicos que estén en el ambiente. Entonces, como el calor, la humedad, la presión y la velocidad que yo haga de la separación de esas dos superficies. La electrostática va a tener tres fenómenos fundamentales. La electrización, a ver, la electrización, ¿sí?
que es la ganancia o la pérdida de cargas eléctricas por contacto o frote. La carga eléctrica, que es fundamental para que se dé este proceso, ¿listo? Que es la propiedad que tienen todos los cuerpos, toda la materia. Entonces, como lo decía Raúl, somos energía, claro, todos tenemos átomos y esos átomos tienen electrones de valencia y en este efecto, pues, tenemos todos una carga. Y el principio de conservación y cuantización de la carga, que es, en este sentido, la carga que va en pares, entonces un ion positivo y un ion negativo, o sea, un cation y un anión, ¿sí? En donde ese proceso va a ser constante. ¿Listo? El flujo va a ser constante de energía. Hay otro fenómeno importante a desarrollar y es el de el electromagnetismo. ¿Listo? El electromagnetismo entonces va a ser el fenómeno en el cual van a confluir tanto interacción de fenómenos eléctricos y magnéticos. Ya sabemos qué es la electricidad. ¿Listo? Flujo de electrones, excitación de electrones que se enlazan para generar, ¿cierto? Unas ciertas características de energía. Y el magnético, ¿cierto? O el fenómeno magnético tiene que ver, imagínense, dos imanes. Entonces, donde hay un polo positivo y hay un polo negativo. ¿Listo? En este caso, entonces, es la interacción entre partículas cargadas en un campo eléctrico o magnético. ¿Listo? Como lo habíamos establecido aquí. Esos campos electromagnéticos eh, van a estar dados en ondas o en frecuencias. En ondas, ay, la plumita que se me hizo, en ondas como las que vemos acá y en frecuencias como las que vemos acá. ¿Listo? Las ondas electromagnéticas en frecuencia baja afectan a los organismos. Entonces, en este caso, por ejemplo, una onda electromagnética podría ser los rayos X. Esos rayos X, ¿cierto? Lo que van a generar es una imagen, una proyección que va a quedar en una hojita que todos hemos visto, ¿cierto? En donde esos rayos van a atravesar nuestro cuerpo, ¿cierto? Para impregnar ese papel de nuestra formación ósea. En ese sentido, entonces, los rayos electromagnéticos van a tener una influencia en donde algunos van a traspasar nuestro cuerpo, otros van a quedar allí o simplemente van a viajar por el espacio. ¿Listo? Los campos eléctricos en este caso van a ser medios en voltios y los campos magnéticos van a ser cargados en amperios, van a ser medidos en amperios. Entonces, ese campo electromagnético se caracteriza por medio de la frecuencia o la longitud de onda que presente. ¿Listo? Entonces, entre mayor frecuencia haya, pues mayor influencia va a tener en nuestro cuerpo. Y es allí donde vamos a ver que entre mayor frecuencia, ya les indico que eso, las ondas van a tener una menor longitud de onda, o sea, la onda va a ser más corta, más pequeña, la longitud, ¿cierto? Y va a viajar mucho más rápido. Y en este caso, entre menor longitud de onda, pues va a viajar, ¿cierto? A través del espacio muy paulatinamente. Eso no quiere decir que no haya influencia de uno al otro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los rayos perdón, las ondas que tienen que ver con el radio. Nosotros, si no hubiéramos descubierto el proceso de electromagnetismo, posiblemente no existiría la radio, ¿cierto? Los rayos microondas, los que utilizamos para calentar los alimentos. Entonces ahí podemos evidenciar una afectación a la materia. En este caso el microondas, ¿qué hace? Pues calienta los alimentos, o sea que proporciona una energía específica. Otro, otro de los fenómenos que podríamos evidenciar en ondas es el uso de los celulares,
¿cierto? Entonces, hay un proceso electromagnético que me permite conectar una llamada con otra a través de ondas. Esto principalmente. Y la podemos ver en ondas o frecuencias, teniendo en cuenta que eh, la capacidad de esa energía eléctrica. ¿Listo? Esa frecuencia va a ser media en hertz. ¿Listo? A ver. Bueno, el electromagnetismo, entonces, para aclarar un poco más, Jessica, es un fenómeno eléctrico y magnético, en donde la energía eléctrica principalmente va a viajar a través del espacio, ¿sí? Ya este tipo de eh, fenómeno no va a requerir de un conductor, ¿listo? Por eso es que es tan fácil, por ejemplo, llamar a una persona que está en otra localidad o en otro pueblo a través de un celular, ¿sí? Porque ese electromagnetismo hay un flujo, ¿cierto? De energía que me va a permitir conectar una parte con otra. ¿Listo? En este caso, entonces, las medidas de energía, para aclarar, ¿sí? Son unas magnitudes de medición. Ya vamos a hablar de eso, Juan. Permíteme un segundo y ya te aclaro mucho más. Zuleima. Ay, perdón, Jessica, ¿ya quedó un poco más claro? Raúl, ¿por qué son unos más perjudiciales que otros? Pues esas constantes ondas electromagnéticas van a generar unos daños a nivel celular, ¿sí? Entonces, principalmente el flujo, la carga, ¿sí? Constante de este tipo de ondas, pues van a dañar procesos principalmente de división, ¿sí? Entonces, es allí donde se genera, por ejemplo, cáncer por exposición a eh, efectos electromagnéticos. Por eso es fundamental eh, tener en cuenta esto para, pues, no evitar, por ejemplo, que en nuestras comunidades coloquen de esas torres de señales de celulares. Hemos visto bastantes problemáticas porque esa comunidad en un rango de aproximadamente, no sé, 1 kilómetro, pues va a estar en constante flujo de eh, de esos rayos electromagnéticos. Bien, con respecto a lo que preguntaba Juan Felipe, ¿sí? Vamos a evidenciar que hay una ley fundamental que tiene que ver con la medición de esa energía eléctrica, ¿sí? La ley de Ohm, es la ley básica de los circuitos eléctricos. Y es allí donde vamos a ver, ¿sí? Lo de la medición de la energía. La energía, como todo, el hombre ha querido medir todo. Entonces, en este caso, vamos a ver que la ley de Ohm va a tener en cuenta la electricidad, la corriente y la resistencia, que son tres magnitudes importantes que básicamente se van a evidenciar. ¿Listo? Entonces, va a establecer la diferencia entre una potencia eléctrica, en este caso que va a ser medida en voltios, que va a ser proporcional a la intensidad de la corriente, ¿listo? Y una resistencia que va a permitir, ¿cierto? En este caso, funcionar como un controlador de esa energía que está ingresando. Ya les voy a indicar cómo. Entonces, la corriente, ¿cierto? Que es la intensidad y está dada por la letra I, es o sea, como la cantidad de flujo de energía que hay, con qué intensidad, con qué fuerza, con qué flujo va a ingresar a ese sistema. En este caso, pues un circuito eléctrico. La resistencia, en este caso, va a resistir, o sea, va a controlar un momentico. Usted no pasa todo, usted pasa de a uno, ¿cierto? Por un orden, por una cantidad, o si no, el circuito se me daña. En este caso, por ejemplo, va a permitir el flujo
constante pero controlado de energía. Y la electricidad, en este caso la potencia, en este caso medida por voltios, quiere decir, bueno, entonces tengo 120 voltios que van a ir a tal intensidad, o sea, a tal velocidad, ¿sí? Pero entonces la resistencia me lo va a controlar. De nuevo, voltios, potencia. ¿Qué cantidad tengo de energía? Intensidad, ¿cómo va a ingresar al sistema? ¿Sí? Y la resistencia va a decir, en un momento, vamos a ir a tal velocidad, ¿listo? O a tal, entonces repartas en porcioncitas de tanto, ¿listo? En este caso, entonces, de nuevo, la electricidad va a ser medida en voltios, la resistencia en ohmios y la corriente en amperios. Esta ley es un proceso matemático básico, ¿listo? Entonces, donde van a interactuar los voltios, que va a ser medido en la interacción de la resistencia y la corriente. Esta ley entonces va a tener en cuenta la diferencia entre potencia, que es electricidad, la resistencia y la intensidad de esa corriente. Vamos a verlo con un ejemplo. Tengo este circuito eléctrico. Tenga en cuenta que los circuitos eléctricos nosotros hemos generado unos instrumentos de medición muy rápidos, muy ágiles, así como la calculadora para la matemática. Entonces, donde el voltímetro me va a servir para medir la potencia y los amperios me van a permitir medir la intensidad de esa energía. Sin embargo, ¿cierto? Si tenemos dos magnitudes ya especificadas, por ejemplo, tengo un circuito eléctrico en el cual la, el, la intensidad, ¿cierto? Y la resistencia tienen una capacidad de, perdónenme entonces, para que me evidencie mejor. Listo. Estos son mis datos. Tengo 6 amperios, que son las resistencias, 6 amperios de resistencia y 2 discúlpeme, se me olvidó 2 amperios y 2 ohmios. 6 ohmios de resistencia y 2 amperios de intensidad, ¿listo? De energía. Entonces, ¿cuántos voltios yo voy a tener? Listo, entonces, lo primero que hay que hacer es mirar la fórmula básica. Voltios es igual a resistencia por intensidad. Ya tengo resistencia e intensidad, entonces simplemente voy a hacer la multiplicación. 6 por 2, 12. Entonces, tengo 12 voltios. Pero supongamos, no tengo, no tengo la intensidad, pero sí tengo lo que tiene que ver con resistencia y voltios. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer una conversión rápida, ¿sí? De lo que necesito. Necesito buscar el valor de resistencia. Entonces, resistencia, mire, resistencia. ¿Qué voy a hacer entonces? Como este acá está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listo? Entonces, voltios, lo pasé acá a dividir. Y como este estaba multiplicando, también pasa a dividir, pero pues con voltios, ¿cierto? Con la unidad que ya tengo. En este sentido, entonces, 12 voltios, ¿cierto? Dividido en los amperios es igual a 6 ohmios de resistencia. Básicamente, es una conversión de los datos que yo tengo. ¿Listo? Y para medir corriente, entonces, la corriente, en este caso va a ser mi incógnita, y voy a hacer también una conversión rápida para buscar cuál es la ecuación. Entonces, si este es el que está pasando a incógnita, entonces me queda uno que está multiplicando y uno que está aquí también multiplicando. Entonces, ese que está solito, ¿cierto? Pasa a dividir como en la anterior ecuación y va a ser dividido por el valor de la resistencia. Básicamente esto, chicos, es para indicarles las ecuaciones básicas
de la aplicación de la ley de Ohm. Sin embargo, nosotros no vamos en este sentido a ponerlas en práctica. Es para que usted evidencie cómo se realiza, ¿sí? Entonces, al final es súper fácil realizar estos procesos de cálculo debido a que son o divisiones o multiplicaciones básicas. Pero bueno, vamos. No, Zuleima, simplemente es para que usted vea cómo se aplica esta ley, ¿sí? Es fundamental que lo sepa. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ir con la aplicación del proceso práctico que va a realizar. Entonces, ¿cómo va a realizar ese circuito eléctrico? Consejo importante, entonces, tenga en cuenta que, ojo, usted de la realización de este circuito. ¿Listo? Ahora, bien, ¿cuáles son los elementos para realizar el proceso? Tornillos de diferente material. En este caso, entonces, si no encuentra tornillos de diferente material, por ejemplo, puntilla de acero o tornillo de cobre, bueno, ¿sí? Usted va a utilizar una puntilla y una moneda de 200. ¿Listo? ¿Por qué? Cada elemento, ¿cierto? En este sentido va a tener cargas diferentes, uno más electronegativo que otro, o sea, el catión y el anión. Si pone dos puntillas de acero en el mismo limón, pues los dos van a tener igual, ¿cierto? De carga. Entonces no me va a hacer diferencia para que esa energía fluya. Entonces, pilas con eso. Utilice tornillos o, por ejemplo, puntilla y, ¿y qué? Y monedita. ¿Listo? Puntilla y moneda. Va a necesitar de 3 a 4 limones. Por favor, no seccione los limones. Hay personas que por ahorrárselo del limoncito, yo sé, ¿sí? Pero entonces me cortan el limón y utilizan una parte para una unión y la otra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que no hay un aprovechamiento de los limoncitos, de la energía propia de un solo limón. Está dividiendo la energía y por eso es que no se le prende el bombillo. ¿Listo? Más bien, Raúl. Bien, entonces, de 3 a 4 limones, parcitos para cada limón, entonces una puntilla y una moneda, ¿sí? Ya sea de 200 o hay unos estudiantes que consiguen de cobre, pues miren a ver cómo lo realizan. La idea es que este proceso práctico es bastante económico, ¿sí? Cablecito, ¿listo? Cablecito de instalación eléctrica, filamento, ¿sí? Sencillo y un LED. Pilas. El bombillo LED no es ese bombillo que usted tiene en su casa ya para ahorrar energía, porque un bombillo de eso requiere mucha intensidad, mucho voltaje y no 3 limones o 4 limones no le va a dar para que prenda el bombillo. ¿Cuáles son estos bombillos LED? Los que usted encuentra en las instalaciones de las luces de Navidad. Entonces, si no los consigue, coja con mucho cuidado una instalación de Navidad viejita o la que tiene en su casa, mueve, ¿cierto? Retira el LED con mucho cuidado y lo utiliza en el proceso. ¿Listo? Aunque ese LED no vale sino por ahí 500 pesos. ¿Listo? Pilas. Va a tener en cuenta el orden en donde coloca la moneda y la puntilla. Entonces, moneda, supongamos, la puntilla es carga negativa, la moneda carga positiva. Entonces, cuando usted vaya a unir un limón con el otro, tenga en cuenta que la conexión debe estar diferente, ¿sí? Recuerde, la pila, positivo, negativo, porque si no, si está de igual carga, se va a repeler esa energía y no va a fluir dentro del circuito. No importa el calibre. Realmente, por ejemplo, un cable de estos, ¿sí? Usted lo pela en la puntica, ¿sí? Y ya tiene ahí para hacer el circuito eléctrico. ¿Listo? No importa el calibre. Entre menos grueso, mejor, porque pues así es más sencillo de manipular. ¿Listo?
Entonces, supongamos, puntilla, moneda, puntilla, moneda, puntilla, moneda. Y así mismo lo va a conectar. ¿Listo? Va a dejar dos filamentos, en este caso dos filamentos, uno positivo y uno negativo, o sea, uno que provenga de una puntilla y otro que provenga de una moneda, y va a generar la conexión entre las dos paticas del LED. Probemos, sí, cualquier limón, ¿listo? También se puede utilizar papas, ¿listo? Ahora, si no le, si no, si no le prende el LED, haga una cosa. Los bombillitos también tienen una parte positiva y una parte negativa. Y como nosotros no podemos evidenciar cuál es la positiva y cuál es la negativa, que nos toca ensayo y error. Entonces, si no le prende así, gire, o sea, reconecte. Entonces, troque las conexiones a ver si es eso, ¿listo? Si de pronto la patica no iba ahí, sino en el otro cable. ¿Listo? ¿Hay algún tipo de pregunta? Sí, o sea, simplemente usted coloca el cable y lo enrolla. Supongamos, esta es la patica del LED o, bueno, lo enrolla y pues deja, ¿listo? Deja la porción del cablecito. En el entregable también dice que utilizar una calculadora para este proceso, pero me parece mucho más bonito y que usted lo evidencia más fácil con el LED. Sin embargo, entonces, la calculadora me hace favor, le quita la pila, ¿sí? Para hacer este proceso si no me hace trampa. Y pues lo mismo, conecta la parte positiva y la parte negativa. En este caso, pues las, las partecitas que la calculadora tiene, ¿cierto? Para conectarla, para poner las pilas. ¿Listo? Sí, si quieres, Zuleima, o sea, por mí no hay ningún problema. Recuerde que cuando realiza este proceso práctico, usted tiene que argumentar cuál es, por ejemplo, la ley de Ohm. Ah, este es el voltaje, este es la intensidad, estas son las resistencias, ¿listo? Tiene que determinar eso y pues argumentar muy bien ese proceso práctico. Bien, chicos, muchas gracias por su asistencia. Recuerde que voy a estar ahí siempre para colaborarles. Me pueden escribir por medio de la plataforma o por medio de correo electrónico. El Skype es mucho más fácil. Usted sabe que yo siempre estoy ahí conectadita. Eh, Espero que tengan mucho éxito con este proceso y éxitos. Hasta luego.